Ahora yo quiero que hagas de este canto una oración en tu corazón al Señor y díselo. Sana mi tierra, Señor, inúndala con tu amor. Queremos ver tu gloria, tu mano poderosa, restaurando y trayendo salvación. Aviva tu pueblo. Aviva tu pueblo, Señor. Pon en él tu celo y tu fervor. Purifica y perdona, que llevemos tu aroma a este mundo que se muere sin tu amor. Me humillo ante ti, pongo en la brecha delante de ti, por mi pueblo y por mí. Hemos pecado contra ti, misericordia de mi nación, derrama tu gracia y tu perdón, sabiendo que Jesús pagó el precio en la cruz, pagó el precio en la cruz. Vamos, díselo, sana mi tierra. Sana mi tierra, Señor. Inúndala con tu amor. Queremos ver tu gloria, tu mano poderosa, restaurando y trayendo salvación. Aviva tu pueblo. Aviva tu pueblo, Señor. Pon en tu celo y fervor. Purifica y perdona, que llevemos tu aroma a este mundo que se muere sin tu amor. Me humillo ante ti, pongo en la brecha delante de ti, por mi pueblo y por mí. Hemos pecado contra ti. Ten misericordia, misericordia de mi nación, derrama tu gracia y tu perdón, sabiendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Sana mi tierra, Señor. Vamos, díselo con todo tu corazón. Inúndala con tu amor. Queremos ver tu gloria, tu mano poderosa, restaurando y trayendo salvación. Señor, aviva, aviva tu pueblo, Señor. Pon en él tu celo y fervor. Purifica y perdona,
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes esta mañana, gracias a Dios por este tiempo que nos permite de la vida devocional y bueno, pues estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que ha hecho y lo que hará también. Y bueno, pues de alguna manera les damos gracias a Dios por todo, dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Y sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el servicio de la vida devocional. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra enseñanza. Pero antes de dar inicio, quiero pedirles de favor que me acompañen al Salmo 85, versículo 8, para que podamos orar en esta forma como la Biblia nos enseña la actitud que tenía el salmista, ¿verdad? Salmo 85, 8, por favor. Vayamos ahí. Dice así el salmista: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Miren, de entrada nos deja ver la actitud del salmista, que está dispuesto, voluntariamente está dispuesto a escuchar lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. David sabía que siempre que habla Dios es hablar palabras de paz. Y van dirigidas estas palabras a su pueblo y a sus santos. Ahora, ¿para qué? Y dice ahí el salmista, para que no se vuelvan a la locura. David reconocía que como seres humanos, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, que es de paz, de bien y no de mal, tendemos a volvernos a la locura del engañoso corazón. Pero gracias son dadas a nuestro Señor, porque nos ha dejado su bendita palabra para que vengamos esta mañana a reflejarnos en ella y dejemos que Dios obre en nuestro corazón, que sea su Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas esa sanidad, esa restauración, que sea Él trayendo fortaleza, consuelo, exhortación, que esta mañana sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando a toda verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a orar, ¿sí? Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia ante tu trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, gracias Padre eterno y celestial. Hoy nos acercamos confiadamente, en plena certidumbre de fe y con corazón sincero en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz, que te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que tú seas edificándolo, sanándolo, restaurándolo, ayudándonos, Señor, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a no quitar la mirada de ti, Señor. Ayúdanos, vuélvenos a ti de todo corazón, Señor, esta mañana. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos por medio de tu palabra. Porque tu palabra fue dada, Señor, para exhortarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en toda justicia tuya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el tiempo que nos das de reunirnos en esta vida devocional. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con el libro de Proverbios en el capítulo 14. Nos quedamos ayer ya viendo el versículo 12, lo terminamos de ver y hoy vamos a avanzar del 13 en adelante.
Proverbios, capítulo 14, versículo 13 al versículo, ahorita les digo, 19. Estamos ahí viendo el tema de el sabio y el necio, ¿verdad? Ese es el tema que estamos tratando. Entonces leemos del 13 al 19, dice. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento de el suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hace locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Hasta ahí va a terminar en este capítulo la parte del contraste del sabio y el necio. Ahorita vamos a tomar Proverbios capítulo 14, versículo 13. Dice así, retomo desde el 13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿A qué se refiere el escritor cuando menciona este Proverbios? Nos está hablando que la vida, hermanos, está llena de incertidumbres, y que el comienzo de un día puede ser bonito, muy asoleado, y puede después, en el transcurso del día, ser o dar un cambio inesperado con un grande aguacero o lluvia, ¿verdad? O sea, como lo que experimentamos hoy aquí en la Ciudad de México, ¿no? De repente las mañanas bien hermosas, asoleadas, y por la tarde, hasta con tormentas, ¿verdad? Y entonces, por eso es prudente nosotros darnos cuenta de no entregarnos, fíjense, a excesivas alegrías y ligerezas, y en especial cuando conducen al pecado y pueden terminar en dolor de cabeza, en alguna congoja o aflicción del corazón, ¿no? Que es, ching, ¿por qué me estuve riendo de esto, del otro, ¿no? Y es decir que nos damos cuenta que la risa puede también ocultar un corazón que está afligido. A eso se refiere, ¿no? Pero cuando la risa termina, ¿qué creen? El dolor a veces permanece. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? De no caer en esas situaciones excesivas de comentarios excesivos, porque la Biblia dice que en el mucho hablar no faltará el pecado, y a veces hay hasta alegrías y ligerezas, pero esas alegrías y ligerezas, cuando nos conducen al pecado, terminan en un dolor, ¿no? Del corazón, de tu conciencia, y dices, Señor, no, la regué, hablé de más, me burlé de esto, hice lo otro, ¿no? Porque dice entonces el escritor, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Miren, vayamos a ver un ejemplo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 5. Eclesiastés 7:5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Fíjense, el necio está ahí con su alegría y todo, ¿no? Pero en su corazón está esa necedad y hay dolor. Tarde o temprano se termina la risa y se va a manifestar. Dice el 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y dice, y también esto que dice el escritor de Eclesiastés, esto es vanidad. O sea que nos deja ver claramente que la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, tarde o temprano el dolor se manifestará. Y nosotros tenemos que tener cuidado de examinar cómo está nuestro corazón, que no esté en esta actitud, ¿verdad? Vayamos a Proverbios. Bueno, aquí en la parte también vemos, ¿no? Puedo ver que
que esto es algo parte de la vida. O sea, no siempre la risa permanece, porque bueno, es diferente la risa con el gozo, ¿no? Con el gozo, sin embargo, da a entender esa parte que realmente sí es cierto, ¿no? O sea, podemos estar riendo en un tiempo, como así el sol sale y de momento viene una tormenta y tienes que ahora enfrentarte a un momento de dolor, en un momento de dificultad y a veces después resulta que estás en una situación difícil y tienes que enfrentar otra situación. No, que fulanito vino y que busca esto y lo otro, o que te está llamando porque como de verdad que ayer así ahorita que estamos en esto, me llega, ¿no? Ayer igual, ¿no? Llega una llamada que tiene la necesidad de que hablen con esa persona porque necesita ayuda y andábamos como en una tormenta. Entonces, de momento, pues tiene que venir otra vez como que la compostura de cierta manera porque hay una necesidad externa a tu situación. Y muchas veces, pues bueno, dice, se atiende. Pero como que es cierto, o sea, la vida misma no existe el gozo puro y no adulterado, sino que siempre hay cierta medida de dolor infiltrado. Es decir, que siempre hay algo que nos va a venir a afligir, ¿no? Hay algo que siempre va a estar queriendo, pues, no queriendo, sino más bien es parte de la vida, de que llega. Lo importante en esto, pues es saber cómo llevarlo a cabo, cómo reaccionar, ¿no? Cómo mantenernos, ¿no? En esta situación. Sí, es ahí el principio que debemos de estar aplicando, ¿verdad? Como qué actitud tenemos ante todo esto. Vayamos a Proverbios 14:14. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando el proverbio nos habla de que de sus caminos será hastiado, quiere decir que será hartado, ya le fastidió andar en esos caminos. ¿A quién? Al necio de corazón. Al necio de corazón es aquella persona que actúa deslealmente a los principios de Dios y constantemente se está volviendo atrás. Ese es el hombre que estará hartado de actuar deslealmente y de volverse atrás. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 32. Nos deja ver un ejemplo muy claro. Proverbios 1:32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Sí, es cierto, la ignorancia causa muerte. La ignorancia al conocimiento de Dios, la ignorancia de conocer a Dios, nos lleva a andar muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos lleva de alguna manera a actuar deslealmente, a vivir de esa manera, cada momento volviéndose uno atrás, ¿verdad? Es lo que deja ver el escritor de Proverbios, que ese es el necio de corazón. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cómo es la prosperidad de un necio? Bueno, pues siempre busca lo material, y no se da cuenta que lo material no es perdurable, no es eterno, que tarde o temprano se termina. Y así es esa persona. Tarde o temprano se va a acabar su prosperidad y se va a echar a perder esa persona. También podemos ver un ejemplo ahora, pero con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios habla de esta actitud que ellos llegaron a tomar. No estaban exentos aunque conocían a Dios, los mandamientos y todo, llegaron a tener estos caminos de necedad en el corazón, de actuar deslealmente y de volverse atrás de los mandamientos de Dios. Jeremías 2:19, por favor. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí?
la actitud de un corazón que actuó deslealmente y que se volvió atrás, de ya no querer seguir con el Señor. También el escritor de Proverbios de Hebreos nos hace mención de esto, de esta actitud, ¿sí? Dice ahí claramente, Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Fíjense, esto realmente nos deja ver que cuando nosotros caemos en el engaño, ¿sí?, del enemigo, podemos estar actuando deslealmente y volviéndonos atrás. Y nuestro corazón manifiesta engaño, manifiesta incredulidad. Y eso hace que nos apartemos del Dios vivo, de estar en los mandamientos del Señor. Hace que nos falte el temor, ¿sí?, de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esta parte, que no debemos nosotros de actuar deslealmente. Al contrario, debemos de aprender a actuar lealmente, ser leales a Dios, actuar conforme Él actúa con nosotros. Miren, yo veo que Dios es justo con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Dios es bueno, es bondadoso, ¿sí? Él es así con nosotros. Entonces, si Él es justo con nosotros, Él espera que nosotros actuemos también hacia con Él justamente. Que si en algún momento nos damos cuenta que en nuestra vida hay necedad y que la verdad es que, Señor, ya me hastié de estar viviendo de esta manera, ya no quiero, Señor, ayúdame. Entonces tú estás actuando lealmente, justamente hacia con Él. Estás reconociendo la actitud de tu corazón y estás pidiendo la ayuda para volverte a Dios. Y estás viendo que en tu corazón puede que haya incredulidad y que eso te esté apartando del Dios vivo, te esté volviendo atrás. ¿Por qué? Porque está uno siendo desleal, está uno siendo infiel a Dios, dejando a Dios, faltando nuestro temor en Él. Y es válido, hermanos, es válido reconocer que en algún área de nuestra vida estamos en esa actitud. Y el Señor nos deja ver claramente. Pero también el hombre de bien estará contento de lo suyo. El hombre de bien es aquel hombre bueno moralmente, que alcanza verdadero contentamiento en su camino, que da verdadero sentido a la vida y que aprovecha las oportunidades para hacer el bien. Ese es el hombre de bien. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia que no se cansaran de hacer el bien. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. Miren, desde el 7 le vamos a dar lectura, porque esto nos deja ver claramente, ¿no?, sobre el principio que estamos viendo de que el hombre de bien, o sea, el hombre moralmente justo, alcanza contentamiento y le da un sentido verdadero a la vida, de cuando ve las oportunidades de ayudar, de hacer el bien, lo aprovecha. Pablo hacía esto con la iglesia, veía la oportunidad de darles el consejo para que hicieran lo bueno. ¿Por qué? Porque Pablo lo practicaba, lo ejercitaba. Pablo era un hombre de bien moralmente. Se esforzaba cada día por serlo. Entonces dice Gálatas 6:7, le dice Pablo a los de Galacia, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice Pablo, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, no nos cansemos. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué vemos aquí? El hombre de bien que está contento de lo suyo. Pablo estaba contento de hacer el bien a los de Galacia, de darles el consejo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que lo necesitaban, que muchos hombres en la iglesia no estaban aprendiendo a hacer lo bueno, sino que estaban actuando deslealmente y no se daban cuenta que eso los estaba volviendo atrás, los estaba alejando de Dios, estaba faltando el temor de Dios en sus vidas. Y que Pablo, al darles este consejo, les iba a ayudar a que se dieran cuenta verdaderamente qué había en su corazón, si había fe o había incredulidad, porque la incredulidad los estaba queriendo llevar a apartarse del Dios vivo. Pero Dios en su amor y en su misericordia mandó a Pablo para dar el consejo y no llegar a este punto, sino que se ejercitaran en hacer lo bueno, que fueran hombres de bien. Vayamos a Proverbios 14:15, por favor. Ahora vamos a ver la actitud, damos cuenta que el necio se cae en su engaño y actúa deslealmente y se vuelve atrás, pero el sabio es un hombre de bien y estará contento en lo suyo. Y ahora en el versículo 15 nos habla también del que el simple todo lo cree. En el simple también llega a haber necedad. Dice, pero más el avisado mira bien sus pasos. Una persona simple, hermanos, es una persona carente de inteligencia o de sentido común. Y por la falta de su inteligencia y de su sentido común, se come, ¿sí?, todo lo que lee en libros, en periódicos, todo lo que oye en la radio, lo que ve en la televisión, lo que dicen en la colonia o en el pueblo, se come todo eso y así se forma la opinión llamada opinión pública. Y no se da cuenta que esa opinión es tan necia y tan frágil como las fuentes de donde proviene. Y así se hace uno, tan necio y tan frágil. Cuando no está pues comprobado, ¿verdad? O es una información segura, claro, confiable. Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que esa información no nos edifica, sino que al contrario, ¿no? Pues el necio todo se lo cree. Ah, sí, fíjate que me dijeron, fíjate que escuché en las noticias. Es simple, ¿no? Sí, pero también manifiesta en necedad, manifiesta la necedad porque no quiere darse a la tarea de examinar correctamente o verificar si lo que está escuchando es verídico, es leal, ¿sí? Y sigue con esa misma actitud, el simple, en esa actitud de necedad y por lo tanto carece de inteligencia y de sentido común. Incluso otra palabra pues es gente tonta, así la define otra versión. Entonces, qué importante, fíjense, para nosotros es darnos cuenta que Dios no quiere que nosotros seamos simples. Dios no quiere que nosotros seamos gente sin inteligencia y sin sentido común. Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabios, entendidos en las cosas de Dios. Por eso es que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso cómo o de qué manera ellos tendrían que aprender a ser inteligentes con un buen sentido común, con un correcto sentido común. Por eso les habló en Efesios 4:11, les explicó claramente, dice, que Jesús dice, y Él mismo constituyó a unos, cuando dice Él mismo se refiere a Dios, a Jesús, dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin los constituyó o los estableció? A fin de perfeccionar, de llevar a madurar a los santos para la obra del ministerio, del servicio. Entonces
Dios ha establecido en esta tierra, en su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que nosotros seamos instruidos por medio de ellos en el conocimiento de Dios a través de la palabra y seamos perfeccionados, seamos madurados y aprendamos nosotros a hacer la obra del ministerio, el servicio en casa, en el trabajo, en la calle, en la congregación. Nosotros aprendamos a madurar sirviendo en donde quiera que estemos. Porque a Dios se le sirve en todo tiempo. Y el primer ministerio, pues ministerio es servicio. Entonces nuestro primer ministerio empieza en casa. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que nos edifiquemos como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos deja todo esto? Pablo está dando el consejo para que nosotros seamos hombres y mujeres sabios y entendidos en las cosas de Dios, maduros, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces eso nos ayuda a quitarnos la simpleza, a que seamos hombres sabios, ¿sí? Que no seamos carentes de inteligencia, sino que seamos inteligentes en hacer las cosas, que seamos hombres con un buen sentido común, que ejercitemos constantemente el sentido común. Por eso el escritor de Proverbios dice que el simple pues todo lo cree. Y a veces puede uno estar viviendo la vida cristiana con una vida simple. Todo no lo creemos, porque no vamos e indagamos a la escritura. Pero más el avisado mira bien sus pasos. El avisado que hace, ¿no? Es aquel hombre prudente que aprende a indagar, a conocer si lo que le están diciendo es verídico, es verdad, si la noticia que está leyendo es real. Y protege sus pasos del error. Si el consejo también que te dan es consejo de Dios, ¿verdad? Y diferenciar entre el consejo de Dios, el consejo de quién, ¿no? Así es, y esto nos lleva a tener una fe segura, firme. ¿Por qué? Porque la verdadera fe demanda una evidencia segura. Sí, si yo te estoy hablando, por ejemplo, si yo te estoy hablando de hacer todo decentemente y con orden, porque así dice la Biblia, entonces yo también tengo que estarlo demostrando con mi vida. Aun cuando me equivoco, ¿qué hago? Voy y pido perdón, lo hago decentemente y con orden. Sí, porque muchas veces nos equivocamos, ¿Sí? realmente, ¿no? Realmente somos seres humanos, no quiere decir que nos estamos justificando, pero muchas veces ahí nos descuidamos, esto, lo otro, y a veces se van acumulando situaciones, cosas, y en las que dices, me tengo que regresar otra vez al principio para arreglar todo esto que ya se me hizo, pues, como un problema, ¿no? Entonces, pero ahí es donde vamos nosotros comprendiendo al otro, ¿verdad? Teniendo la actitud correcta de que nuestro Señor Jesucristo tiene con nosotros. Él es muy paciente. Entonces nosotros necesitamos ejercer la paciencia en nuestra propia vida y en la vida de otros, ¿sí? Para poder nosotros estar en esa misma actitud, ¿no? Así es, por eso es que la fe demanda una evidencia segura. O sea, tu vida tiene que mostrar una evidencia segura de que obedeces la palabra de Dios. Pastor, ya me equivoqué, no te preocupes. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. La Biblia dice claramente, torre fuerte es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo y él lo levantará. Y eso es cuando tú haces eso, tú estás mostrando una evidencia de fe segura. Tu fe está manifestándose que estás segura en que estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve y tú a solas con él y ponte a cuentas.
Y repréndele quiere decir, hazlo volver en sí, que pueda entender y comprender que cometió una falta, pero ¿cómo lo tienes que hacer tú? Con humildad. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restáurale con espíritu con mansedumbre. Ah, mira, vengo a platicar contigo, pasó esto y esto, yo actué de esta manera y yo te pido perdón, discúlpame, perdóname. Y pues no sé si tú te das cuenta cómo fue tu reacción al yo actuar así de esa manera contigo. No, que sí me doy cuenta, yo también, pues perdóname, yo también te dije esto y te grité y te ofendí y te pido que me perdones. Y eso está manifestando una evidencia de una fe segura porque estás aplicando el principio de Mateo 18. Ahora, uno puede estar viendo, ¿verdad? Todo este proceso que estamos hablando en nuestra propia vida. Estamos viéndolo que pues son situaciones que estamos expuestos a ofender a esta parte, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Pero también vamos viendo cómo se puede ir dando un crecimiento, cómo podemos darnos cuenta que realmente vamos avanzando, no nos vamos quedando, porque en el momento que obedecemos el mandamiento o el principio, hay un paso de crecimiento. Así no lo es. Estamos viendo literalmente o digamos visiblemente, perdón, no la estamos viendo, pero hay un cambio al crecimiento, hay un proceso de crecimiento ahí. Y en tanto estamos en ese proceso, va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta de una manera visible a nuestros ojos espirituales que realmente está habiendo una transformación en nuestro carácter, en nuestra vida. Y entonces dices, bueno, sí, la otra vez tomé esto con mucho sentimiento, hasta lloré y casi estaba yo con las lágrimas, hasta abajo y con tanto llanto, pero ahora me doy cuenta que ya no lloro, ¿no? Pues ya es un avance, ¿verdad? Que ya las emociones ya son más controladas, que ya tu voluntad, que ya hay más dominio propio, ¿no? Que se está ejercitando. Y bueno, pues es parte de la vida que tenemos que ir ejercitando todo esto, porque realmente estamos siendo más avisados, ¿va? Estamos mirando nuestros pasos, cómo estamos. Ahora sí que tenemos que nosotros aprender a ser sabios, a dejar la simpleza, la ignorancia y ay, no, yo ni quiero hablar, no, no, ahorita no, ya no, ay, después. No. Sí se vale darnos un tiempo fuera, pero se vale también después hablar. Acercarnos, reflexionar y decir, mira, ¿sabes qué pasó esto? O más bien no con esa forma, ¿verdad? No de esa manera. No de esa manera como echando todo a la borda, ¿no? Porque pues no es madurez, sino al contrario. Fíjense, vamos a Proverbios 14:16. Dice claramente, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El hombre sabio es el hombre entendido y teme al Señor en el sentido de que es cauteloso y precavido. Ese es un hombre que es cauteloso y precavido y aprende uno, de verdad, hermanos, aprendemos a decir, ¿esto que voy a hacer es bueno o es malo? ¿O esto que voy a decir es bueno o es malo? ¿Edifica o destruye? ¿Es orden o es desorden? Y aprendes a abstenerte de toda especie de mal. Ese es el hombre que es sabio y teme al Señor. Es decir, que está siendo cauteloso y precavido antes de. Y esto nos tiene que llevar a ejercitarnos, ser precavido en cómo me voy a dirigir con mi esposa, en qué es lo que voy a hablar, qué es lo que voy a hacer, en mi diario de vivir. Tengo que aprender a abstenerme de toda especie de mal en mi día de vivir. ¿Qué decisión voy a tomar ante tal situación? ¿Qué va a afectar o qué va a beneficiar?
cuando tome esa decisión. Si esa decisión que va a tomar va a dividir o va a unir. O sea, son de verdad que si le vamos buscando, en todo momento estamos tomando decisiones y en todo momento tenemos que saber qué toma de decisiones estamos tomando y cuál es el motivo de esas decisiones que estamos tomando. Entonces, estamos en este entrenamiento, yo le llamo, y sí, es un entrenamiento de prueba y error, pero también de victoria, porque realmente te vas dando cuenta que el Señor está contigo y que Él te está para ayudarte y que tú solamente tienes que obedecer el mandamiento. Así es. Entonces, el hombre sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Miren, un hombre insensato es un hombre necio, es un hombre que carece de buen sentido común, de buen juicio, como que no sabe enjuiciar bien la situación y a veces juzga sin justo juicio, sin argumentos, o sea, como que se deja ir todo. Ese es un hombre carente de buen juicio y se comporta de una manera arrogante, de una manera soberbia, ¿sí? Y de una manera simple también, ignorante. Y saben, el hombre insensato, como dice el proverbio, el hombre insensato se libera de toda restricción, o sea, él mismo no aprende a ponerse candados en las áreas de su vida. Como que anda bien, anda no en la libertad, sino en el libertinaje. No pasa nada, total, ¿no? Sí, es una persona atrevida y se pasa de confiado. Así. O sea, no. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si en algún momento hemos estado en esta actitud de insensatez, demostramos ser insolentes, demostramos ser, no nos restringimos, no nos ponemos límites. No me pongo límite al hablar, no me pongo límite en lo que veo, no me pongo límite en lo que oigo, no me pongo límites en lo que pienso, entonces soy un insolente y estoy viviendo una vida confiada en mí mismo. No pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa, se deja ver la consecuencia en nuestra propia vida. A la larga dices, ching, ¿por qué no maduro en esta área de mi vida? Y a veces viene el llanto, viene el quebranto, viene la humillación y decir, Señor, ayúdame. Y a veces viene la vergüenza porque Dios exhibe nuestro pecado. ¿No? Permite que nuestro pecado nos alcance y nosotros mismos seamos avergonzados. ¿Por qué? Por ser insensatos, por ser insolentes y confiados en nosotros mismos. Eso pasaba con los fariseos. Vayamos a Marcos 6:17, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 17. Le llegó a pasar esta situación, a Herodes, la actitud que tomaba de un rey necio. Herodes en aquel momento era un rey necio. Me equivoqué, no eran los fariseos, era el rey Herodes, perdón. Dice Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendió a Juan, no el apóstol, sino el bautista, y le había encadenado en la cárcel. ¿Por qué? Porque Herodes envió a prender a Juan y lo llevó a que lo encadenaran en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjense, estaba cometiendo adulterio el rey Herodes con la esposa de su hermano. Y porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan lo que hacía era mostrarle la verdad del pecado en el que él estaba viviendo, de que él se estaba comportando insensatamente, insolentemente y confiadamente en sí mismo. Aunque era un rey, carecía de buen juicio. Era un rey arrogante, soberbio y simple, y se liberaba de toda restricción a sí mismo, no se ponía candados en las áreas de su vida, y confiaba en sí mismo, como soy el rey, no pasa nada. Y a veces podemos estar nosotros en esta actitud también como varones. Como yo soy el varón de la casa,
yo soy la cabeza del hogar, no pasa nada. No, sí pasa. O me permito, no más allá de los límites. Pero fíjense, dice el 19, Marcos 6, 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Qué tremendo, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que la insensatez, o sea, la falta del buen juicio, la falta de no poner restricción en las áreas de nuestra vida y de autoconfiarnos, nos echa a perder nuestra vida. Nos hace hombres insensatos, necios. Vayamos a Proverbios capítulo 14, versículo 17. Sí, fíjense, aquí ahorita vimos un ejemplo de un hombre con autoridad en el gobierno, pero necio. Pero también hay hombres que están en autoridad en gobierno o no pueden estar en autoridad, o no están en autoridad de gobierno, pero son sabios y se aprenden a apartar del mal. Herodes no había aprendido a apartarse del mal. Más sin en cambio Pablo, aunque era un hombre al principio cuando era Saulo, pues de mucha autoridad, pero ya cuando fue Pablo, entonces que fue un hombre que aprendió a abstenerse de toda especie de mal, se ponía candados a sí mismo. Él mismo lo decía cuando le platicaba a los corintios, les daba el consejo y les decía, ¿no? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, corren por una corona corruptible, mas nosotros por una incorruptible, dice, así que yo de esta manera corro, no como quien golpea al aire, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo, es decir, dominio propio, y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado de la carrera. Pablo aprendía a poner las reglas de la carrera sobre sus pensamientos y sobre sus deseos y emociones, y a obedecerlas para correr conforme a las reglas. Y no viniera a ser un hombre insensato, insolente, un hombre que no se pusiera restricción a sí mismo y que viviera en el engaño de la autosuficiencia, sino que fue un hombre sabio que aprendió a apartarse del mal. Y eso es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Señor, haznos hombres y mujeres sabias y entendidas y que aprendamos a apartarnos del mal. Proverbios 14, 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando uno se enoja, hermanos, hacemos cosas, y a veces sin pensar, en las consecuencias que han de venir. A veces azotamos la puerta, arrojamos el zapato, la ropa, la aventamos por estar enojados, y lo que encontremos ahí al alcance a la mano, ¿no? Se rompen los muebles, más bien los rompemos, no se rompen, los rompemos y salimos hasta enfurecidos, ¿no? Y decimos palabras que ofenden, que insultan, que dañan a nuestro prójimo y exponemos al menosprecio a los demás. Y eso es lo que pasa cuando fácilmente nos enojamos, cometemos locuras. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a dominarnos en el enojo. Miren, vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. Cuando uno perdura en el enojo, por eso Pablo también decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no dure todo el día tu enojo, porque vas a manifestar que estás de necio. O sea, no está diciendo nunca se enojen, no, o sea, pero que cuando se enojen, o sea, inmediatamente se den el tiempo para reconciliarse, para perdonarse, para sanarse, para restaurarse. Y no permitas que fácilmente te enojes para que eso no te lleve a hacer locuras. Pero también habla el proverbio de el hombre perverso será aborrecido. Sí, cuando uno se enoja, como es un sentimiento,
Entonces, ese sentimiento se desborda en nuestra vida y necesitamos del dominio propio para poderlo someter. Ajá, todos tenemos enojo, todos tenemos un momento o todos nos enojamos, algunos más con facilidad que otros, quizás, ¿verdad? Pero todos tenemos y luchamos con el enojo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús en su palabra y a través del escritor de Proverbios, pues nos dice las consecuencias, ¿no? De lo que va a venir, pues vas a hacer locuras, y locuras desde palabras ofensivas, desde reacciones, desde que te paras y bueno, y hacemos y deshacemos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que te va a traer una consecuencia y al final el daño te lo estás haciendo tú que te estás enojando, yo que me estoy enojando. Entonces, aquí es donde entonces dices, bueno, si realmente no me debo enojar, no debo de permitir esa excitación del sentimiento, que llegue a su culminación o que llegue más allá de lo que no debe. Porque bueno, aquí es donde nosotros tenemos que precisamente razonar lo que estamos dialogando o lo que estamos viendo, porque a veces algunas personas se enojan por lo que ven, por simple hecho de ver algo ya, no sé, lo que sea, ¿no? Ya es suficiente para enojarse. Entonces ya van y hacen y dicen y la otra persona ni en cuenta, yo creo que ni observó eso que tú observaste. Entonces sí es una cuestión Sí, hay gente que se enoja muy fácilmente por lo que ve, por lo que oye también. por lo que oímos. Sí. Y entonces tenemos que estar ejercitando, alerta en esa parte. Uno mismo sabe cuándo es. Yo digo, Señor, si yo me enojo fácilmente, ayúdame. Doblo mis rodillas, clamo a la misericordia de Dios y yo sé que el Señor me va a ayudar. Sí, nos cambia. También pero si esa persona no hace esa actitud de buscar la ayuda de Dios, de estar poniendo por obra el consejo en lo que él puede, y aun cuando se equivoque, pida perdón y reconozca su enojo, entonces si sigue practicando ese enojo fácilmente y empieza cada día constantemente a hacer locuras, esa persona habla ya de un hombre perverso, y al final de cuentas será aborrecido. El hombre perverso es aquel ya que con malas intenciones y que ya está vicioso acá con sus pensamientos, busca cómo atrapar en su red a los simples, a los incautos, a otros. Y si los primeros hombres que fácilmente se enojan están expuestos al menosprecio, imagínense ahora los perversos, pues están expuestos al aborrecimiento, no, ni te le acerques, ¿no? Hasta así como con tu expresión dices, ay, no, hasta como que me causa no sé qué aborrecimiento, ¿sí? Porque son hombres perversos. Ahora, la perversión aquí no nomás se refiere cuando hablamos o oímos la palabra perversión como la parte sexual, ¿no? No nomás a eso se refiere. Ah, no. Perversión es desde el mal pensamiento ya desatado. Para robar. O sea, desatado en cualquier pecado. Puede ser hasta la amargura y la persona habla mucha perversión desde ofendiendo a personas, casi descubriendo todo lo que, o sea, a eso se refiere perversión en todo ámbito de pecado. Así es. O sea, y es donde tú ya, como dice, será aborrecido porque, bueno, no quieres estar cerca de gente así, de gente que te está hablando del otro todo el tiempo, pero de una manera perversa, o sea, de una manera con odio, con resentimiento, con amargura, a eso se refiere, eso es perversión. El pecado es perversión. Fíjense que esto se halló si esto se halló en el pueblo de Israel, la perversidad, hombres impíos perversos. Miren, vayamos a Jeremías 5:26. Jeremías capítulo 5, versículo 26 dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, o sea, hombres perversos, malvados, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así está la mente del hombre perverso llena de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, y en ese engaño buscan como el que no tranza no avanza, aplican ese principio, ¿no?
se engordan y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron, o sea, no dijeron, no, pues está pobre, le ayudamos, tienen hambre, les damos, no. Dice, no, dice, hace una pregunta, ¿no castigaré esto? Dice Jehová, y del tal gente no se vengará mi alma. Pues claro que sí, porque Dios es un juez justo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si ese hombre siembra perversidad, cosechará perversidad, aborrecimiento, menosprecio. Si ese hombre cosecha fácilmente enojarse, pues, ¿qué es? Siembra fácilmente enojarse, pues, ¿qué es lo que va a cosechar, no? Pues que va a ser locuras. Va a ser menospreciado. Pero el hombre perverso va a ser aborrecido. Qué importante es nosotros darnos cuenta de cómo el hombre que se enoja fácilmente, pues sí, hace locuras, pero tiene la oportunidad de corregir. También el hombre perverso, si se arrepiente, se tiene la oportunidad de salir de la necedad. Vayamos a Proverbios 14:18, por favor. Dice así, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Un hombre simple, recordemos, al principio lo vimos, es una persona que carece de inteligencia, y no porque no pueda obtener la inteligencia, no quiere darse a la tarea de estudiar las escrituras, de conocer a Dios, quiere seguir viviendo en su ignorancia, y carece de sentido común. ¿Y cuál es la herencia que recibe, la cosecha? Pues que se vuelve necio. Necio en su simpleza, necio en su falta de inteligencia, necio en su falta de sentido común. Esta palabra necedad es la característica de actuar precipitadamente. Actúa con ligereza, no pasa nada, no importa, ¿no? Y tiene falta de meditación en cómo va a hacer las cosas. Hazle así, ¿no? Por decir, los que arreglan los carros, ¿no? Arreglan el carro y le dicen al dueño del carro que le van a comprar la pieza nueva y le meten una pieza usada. No pasa nada, al cabo ni es tu carro. Ay, pónsela así, está. Ay, y la cobran como nueva. Es un hombre simple, ¿sí? Que está heredando necedad por no querer recibir la buena enseñanza. Y lo único que está haciendo es escoger ser más necio. Aquí, ahora sí entra el ejemplo que les había mencionado hace rato de los escribas y los fariseos. Mateo 23:29, por favor. Mateo 23:29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ellos se sentían de alguna manera que eran pues sabios, porque ya tenían la ley de Moisés, pero no se daban cuenta que eran hombres rigurosos y estrictos en la ley, pero se olvidaban de la misericordia y de la humillación delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide, que sí, que apliquemos la ley, pero que no olvidemos también la misericordia. La ley es justicia. La verdad. Pero también la ley nos muestra que la palabra de Dios es justa, toda la palabra de Dios nos muestra que va de la mano la misericordia. ¿Para quién? Para aquel que lo necesita. Hoy, hombre, dice, los fariseos veían a su prójimo, que su burro se le había caído, tal vez a lo mejor a un hoyo, y era día de reposo y no le ayudaban. Para ellos era más riguroso no mover un dedo que hacer misericordia al prójimo.
Y a veces así, eso habla de simpleza, de falta de inteligencia y sentido común. Eso habla de actuar con irresponsabilidad. Si la Biblia nos había dado el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué no lo estaban haciendo? ¿Por qué no amaban a su prójimo? Veían al hombre que tenía hambre y no le daban de comer, veían al enfermo y no lo sanaban. Y esto es lo que a veces podemos nosotros estar en esa simpleza, en esa falta de inteligencia y sentido común. Y Dios no quiere eso, porque eso es necedad. Pero los prudentes se coronan de sabiduría. Son los hombres que actúan inteligentemente, con responsabilidad. Saben que es su responsabilidad delante de Dios ayudar a su prójimo. Sea creyente o no sea creyente, a mí mi responsabilidad es ayudarle y hacerle el bien, porque la Biblia me dice, no te canses de hacer el bien, y a cuanto puedas, aprovecha las oportunidades, sé responsable con tu prójimo, actúa con responsabilidad, con meditación, cómo le puedes ayudar a esa persona. Si tiene necesidad de comer, bueno, le invito a un taco. Si tiene necesidad de vestir, le doy una ropa, de la mía o de la que sea, le doy mis zapatos, pero se la doy. Actúo con responsabilidad, con inteligencia, con sentido común. Si voy a ayudar al prójimo con una necesidad de salud, de que no tiene para llevar al médico a su esposa, a su hijo, pues vamos a actuar con responsabilidad, hermanos. Sí, esa responsabilidad, recordemos que empieza en casa. Ahorita el pastor está comentando esta parte en general y es bueno porque pero vamos a verlo también un poquito en la parte de la familia. Dentro de tu familia, nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor y que estamos caminando en esa voluntad de Dios y queremos y deseamos caminar en su voluntad, somos responsables de si vemos al hijo que está triste, si vemos que no sé, el esposo está pasando una batalla, una lucha, somos responsables. Si vemos que la esposa, pues como que la veo que anda distraída, por algo será, somos responsables en casa, en familia también. Ahí es donde empieza nuestro ejercicio de ser responsables, de darnos cuenta que sí, porque Dios nos muestra, nos puede manifestar una situación que se está presentando, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento del Señor te hace ver, sabes que necesitas orar por tu familiar, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, porque está pasando una situación ahorita en su vida. Está manifestándose, se está dando a conocer la situación. Ser responsables de hacer algo, de hacer la parte que nos toca, siempre la parte espiritual, y no caer en la necedad. Bueno, pues ya está teniendo una situación, o ya está teniendo su lucha, pues hay que salga adelante, ¿no? Pero no hacemos algo, no estamos siendo responsables de, orar, 2, escuchar y dialogar hasta ver qué es lo que estaba pasando. Y mostrar esa unidad, mostrar ese apoyo, mostrar esa comunión, porque ahí se deja ver que tenemos comunión con Dios, déjame decirte, porque si no tenemos comunión con los demás, no tenemos comunión con Dios. Va de la mano. No podemos decir, tengo una comunión muy grande, muy estrecha con Dios, pero mi comunión con el prójimo, con mi esposo, con mi esposa, no, hay el que busque a Dios, hay el que ella a ver qué hace. No puede ser, o si tengo comunión con Dios, tengo comunión con mi prójimo. ¿Sí? No quiere decir que yo lo quiera cambiar, no quiere decir que yo lo esté duro y diciéndole sus cosas para que se cambie, para que dé la respuesta. No nos referimos a eso. Nos referimos solo a la parte que te toca, la parte que tú te toca. Ahora, para saber cuál es tu parte que te toca, hay que depender de Dios. Hay que decirle, Señor, ¿cuál es la parte que a mí me toca? Así es. Y depender de Dios. Y Dios nos muestra. De verdad, solamente a veces te va a decir, no más ponte a orar. Espera. Sí. O a veces te va a decir, no, dile esto. Entonces sí, es cierto, esta parte es algo que lo vivimos en casa, lo vivimos a diario. Y bueno, si lo vivimos en casa, también lo vamos a vivir fuera, también fuera del núcleo familiar. Sí, vamos a aprender a ser hombres y mujeres prudentes, que demostramos sensibilidad, responsabilidad, sano juicio
en la toma de decisiones de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Realmente eso nos va a ayudar muchísimo a ser sabios. Vamos a terminar con Proverbios 14:19, dice: los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. ¿Sí? Este proverbio apunta al triunfo final del bien sobre el mal, hermanos. ¿Se acuerdan de José? Que José el soñador en la Biblia, ¿no? Al final de cuentas, sus hermanos malos, ¿qué pasó? Llegaron a Egipto a pedir la ayuda, ¿verdad? José era el señor de la tierra en ese entonces, el responsable, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los simples a las puertas del justo. Qué importante es aprender a ser sabios. Roguemos al Señor que sane nuestro corazón, que sane nuestras vidas, las áreas de nuestra vida, que nos ayude a ser sabios, que haga a un lado, que nos ayude a hacer a un lado la necedad. Ya no queremos ser necios, ya no queremos actuar imprudentemente, no queremos ser simples, no queremos ser hombres que verdaderamente no nos enojemos fácilmente, insensibles, no, sino queremos ser hombres y mujeres que nos apartemos del mal, hombres sensatos, confiados, que nuestra fe se vea, que estamos confiados en la palabra de Dios, en el Señor. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana, por este tiempo, Padre, por la oportunidad que tú nos das de recibir tu consejo. Gracias, Señor, porque nos ayudas a escuchar lo que tú hablas y has hablado paz a tu pueblo y a tus santos, Señor, para que no nos volvamos a la locura de la necedad. Perdónanos por toda actitud necia que hemos tenido en el matrimonio, en la casa, con los hijos, en el trabajo, en la calle, en la congregación, Señor, con los hermanos, con nuestras autoridades terrenales, con nuestras autoridades espirituales. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos dejado de oír la enseñanza sabia tuya, Señor, y hemos actuado neciamente, Padre. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor, de este pecado, de la necedad en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no haya en nosotros, Señor, corazón necio, Señor, o incrédulo, para que nos apartemos de ti. No queremos apartarnos de ti. Vuélvenos a ti, Señor, de todo corazón. Sana nuestro corazón, sana las áreas de nuestra vida, Padre. Danos sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para vivir agradándote a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para bien, que aprovechemos las oportunidades para hacer el bien a los demás, Señor, así como tú nos haces el bien a nosotros. Gracias, Señor. Sana nuestro matrimonio, sana nuestra familia. Trae sanidad, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Que tu Espíritu Santo nos esté volviendo a ti de todo corazón, Señor. Que verdaderamente, Señor, caigamos rendidos ante tu presencia y a tus pies, Señor. Buscando, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, la llenura de tu presencia. Oh, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Clamamos a tu misericordia, Señor. Trae salvación, Señor. Ayúdanos por piedad, Señor. Renunciamos a toda necedad del corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias, Dios de los cielos. Gracias. Bendito eres, Dios de los cielos. Misericordioso, Señor, bondadoso eres tú, Padre eterno y celestial. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, que están recibiendo tu palabra también. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en ellos y por lo que harás. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga y primeramente Dios nos vemos al ratito a las 7 de la noche con el servicio de varones. El tema que estamos llevando la serie que se llama Hombres llamados a perseverar en la oración. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Hasta pronto.